estamos hablando de salir de la Unión Europea y de menos unión, la posibilidad, que hay gente que es lo que quiere, y luego hay propuestas muy curiosas de más unión, pero ya no solo de la Unión Europea, sino de países concretos. Y a mí hay una que me fascina especialmente, y es la Unión Ibérica. Es decir, la posibilidad de que dos países que son vecinos, como España y Portugal, y que de una manera extrañísima viven de espaldas el uno al otro, no digo que se conviertan en el mismo país, aunque hay quien lo pide, pero sí que estén mucho más unidos y defiendan sus intereses juntos. Y tú has hablado de esto en el viejo continente, en tu canal. Sí, porque es verdad que a nivel histórico tenemos unos vínculos con Portugal mayores que con ningún otro país de la Unión Europea. Además, el idioma es muy parecido. Joder, físicamente están al lado, es que son hermanos. Tú vas para allá y aunque no hables portugués, haces el día a día en Lisboa, en Oporto, donde sea, tranquilamente, y a la inversa también pasa. Hay mucha afinidad cultural, enseguida nos sentimos como de igual a igual, no lo percibimos como si viene, además tirando del meme, un francés. No lo sentimos igual, hay mucha más simpatía por lo general entre portugueses y españoles. Pero sí que es verdad que todavía a nivel de infraestructura de conexión entre un país y otro no está del todo bien. Se podría mejorar mucho más las conexiones ferroviarias, por ejemplo. Bueno, para mí es increíble que todavía no haya un AVE entre Madrid y Lisboa. Por ejemplo. Me parece un disparate. Esa desunión, esa falta de comunicación y de infraestructura básica para unir dos países que, como dices tú, son hermanos. Sí. Pero luego sí que es verdad que, aunque no estemos unidos como tal en un solo país, que también será complicado porque, claro, ahí es que por lógica numérica los portugueses palmarían. Porque al final hay más españoles, por ende si se hace algo proporcional, van a ser una minoría dentro de la península ibérica. Entonces, al nivel de representación de instituciones o cómo se hiciera un reparto de un hipotético gobierno conjunto, creo que siempre tendrían las de perder. Yo viendo cómo está la política española, casi preferiría que fueran ellos los que nos conquistaran a nosotros de alguna manera. Gente, sí. Y yo creo que esa manera de debatir la política un poco más civilizada que tienen los portugueses nos vendría estupendamente. Sí, ¿no? y también el tema de los pactos, hilando con lo que dices. Sí. No se rayan tanto con eso, no montan un escándalo, entienden que la política al final es gobernar para un país entero y tendrás que pactar para intentar sacarlo mejor adelante y tienes que ceder y negociar. Sí. Pero bueno, aquí todavía no está. Bueno, tienen su polarización porque todo el mundo está más polarizado, pero es verdad que están en otra liga comparado con lo que estamos viviendo en España, lo que se vive en Estados Unidos y otros sitios, ¿no? Sí. Y los intereses, como dices, son parecidos. Tendría sentido que se defendieran unidos. Hay, de hecho, una sociedad iberista también que está promoviendo esa unión. Saramago, tú lo citas, ¿no? Sí. El gran escritor Saramago, que recomiendo muchísimo sus libros, fue uno de los que promovían una mayor unión entre los dos países, y eso le costó algunos disgustos entre algunos portugueses que no estaban, por supuesto, a favor. Sí, es que al final estás luchando contra una idea muy nacionalista de Portugal para los portugueses, España para los españoles. Estás hablando de golpe de cambiar ese concepto, y lo que decías tú, o sea, también ahora mismo estamos en un pico de nacionalismos y de crisis de identidad, que tocar este tema se queda muy, muy fuera del debate. Lo positivo, sí que te destacaría es que, aunque no tengas una Unión Ibérica como tal, en ningún sentido, pero ni 100% ni en un 1%, sí que Portugal y España defienden intereses conjuntos dentro de la Unión Europea. Y un ejemplo que venía leyéndolo en el tren para ver qué está pasando con eso, que parece que se va a cerrar o no, el tema de Mercosur. Ahí tanto España como Portugal tienen intereses compartidos y los dos están a tope con que el acuerdo de Mercosur, entre Mercosur y la Unión Europea me refiero, se cierre. Entonces, a lo mejor estamos unos días de que suceda y por fin, después de pues prácticamente más de 20 años, se cierre ese acuerdo o no. Entonces, aunque no tengamos ese iberismo, sí que vamos un poquito de la mano dentro de la UE. Sí, no tanto el competir en todo, sino ver en qué campos podemos unir fuerzas y tener más peso en la Unión Europea frente a Alemania, frente a Francia y demás, ¿no? De hecho, te diría, tanto vamos de la mano que cuando hubo el apagón, le jodemos bastante a los portugueses, que también hubo una parte que pilló, o sea que, bueno, algo de verismo hay. Sí, eso no va muy en favor de que quieran unirse a nosotros. Ya, la verdad que es mala. Ver que el vecino al lado no puede ni mantener la luz encendida. Sí, te tira el cable. Pero, de hecho, fuimos parte del mismo reino durante 60 años. Es decir, hay una historia en la que fuimos el mismo país.
pero luego, bueno, las cosas de la historia y de la geopolítica nos separaron. Y yo sí que siento a veces que que Portugal es una gran desconocida a pesar de la cercanía, ¿no? Y ahora yo creo que eso está cambiando, está mejorando, pero creo que sigue siendo para mí curioso que esa cercanía no se traslade en una conexión mayor entre nosotros, teniendo en cuenta todo lo que tú has dicho de similitudes que tenemos con ellos, ¿no? Sí, yo entiendo que el turismo, como dices, sí que va ayudando poco a poco, se hacen, los viajes están mucho más baratos que hace una década, 2 décadas, es mucho más fácil, tienen más opciones, entonces, bueno, lo puedes planificar mejor y eso yo creo que irá ayudando. Pero al final, si ya incluso alejándonos del tema de la Unión Europea, si ni siquiera terminamos de comprender a nivel político cómo funciona nuestro país, y muchas veces nos liamos con Comunidad de Madrid, ya, pero ¿quién tiene la competencia? ¿La comunidad o la ciudad como tal? ¿Es el ayuntamiento? Si nos liamos incluso con eso, o nos hacen el lío, mejor dicho, con eso, pues imagínate también entender cómo encajar a Portugal. Esto lo veo yo constantemente en redes sociales, ¿no? El desconocimiento tan grande que hay sobre cómo funcionan las competencias, ¿no? A veces, por ejemplo, se ve claramente que la gente en España no sabe que la educación es una competencia de las autonomías, que la sanidad también es una competencia de las autonomías, que hay que pedirle responsabilidad muchas veces no al gobierno central, que tiene muchas responsabilidades y mucha culpa en otras muchas cosas, pero hay cosas concretas, sobre todo en competencias que llevan décadas transferidas, que tenemos que exigirle también a esos líderes comunitarios, ¿no? Totalmente. Y para mí yo te diría que el principal problema como tal de eso no es tanto el desconocimiento, sino que la gente se reafirme en el desconocimiento. O sea, no es tanto el problema como que seas tonto, sino que seas un tonto motivado, que te crees que sabes lo que ocurre, que tienes la razón. Para mí también eso sí que porque es yo creo que escogemos a quien criticamos en función de nuestros prejuicios ideológicos, ¿no? Sí. Y no queremos echarle la culpa a alguien que sea de nuestro partido o de nuestra ideología, y entonces le echamos siempre la culpa a unos o a otros, ¿no? Sí. Yo creo que ahí falta un poco de espíritu crítico a veces. Falta muchísimo espíritu crítico. Es yo creo que el gran problema. El gran problema. Porque eso se traslada a lo que votamos, se traslada al sistema democrático que tenemos, se traslada a una menor rendición de cuentas y se traslada a que luego dices tú, uy, ¿por qué están saliendo estos planes en la Unión Europea? Vas escalando y dices, ¿en qué momento hemos decidido? Pues mira, por no tener juicio crítico, hemos tomado esta serie de decisiones que han conllevado a un plan de rearme, a menor producción en la Unión Europea de microchips, a creer que Ucrania tiene tierras raras confirmadas y no. O sea, una serie de cosas que al final son súper importantes y que acaban leyendo en titulares.